Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Hoy me acompaña Paris Broca, quien nos va a platicar acerca de la relación que existe entre la literatura y los videojuegos. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola Paris, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Componentes Literarios. Gracias por aceptar esta invitación. Un gustazo también estar aquí y para todos tus escuchas también. A ver, ¿qué les podemos traer hoy con esto de los videojuegos? Que, como dices, soy un estudioso de la literatura y he estado en esto de los videojuegos. Alguna vez dijeron aquí en mi familia, desde antes de nacer. Entonces, sí, no, a lo mejor no soy tan estudioso de los videojuegos, pero sí he estado muy involucrado en todo este asunto desde toda la vida. He visto todas las consolas y cómo han seguido evolucionando, sobre todo narrativamente, los videojuegos. Alguna vez durante todo el transcurso de la universidad pensé hacer una tesis de los videojuegos, pero es algo complicado ante la academia. En realidad, abrir otras vertientes a la literatura que son además muy poco comunes, siempre para la academia va a resultar algo incómodo muchas veces, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que nos empezaras a platicar por qué o en qué momento empiezas a ver que puede existir una relación de la literatura con los videojuegos y en qué los ves, o sea, en qué características tienen esta similitud. Claro, mira. Para mí fue algo como muy natural, ¿no? Yo siempre estuve jugando videojuegos y me parecía que era algo que va de la mano. Porque te está contando una historia, entonces cuando alguien te cuenta una historia tiene que tener una estructura, por lo menos narrativa, para que pueda funcionar. Y fue hasta la universidad que encuentro todos estos elementos literarios sobre el narrador y las formas y el arte en general, cuando digo, esto es lo que tienen los videojuegos. Pero ¿por qué son así, no? El asunto es que hemos visto un cambio de cómo se juegan estas cosas desde 1970, cuando eran 2 palitos y se jugaba un ping-pong y no había absolutamente nada al respecto, a una cosa como la que vemos hoy en este juego que se llama The Last of Us, donde ya tenemos por lo menos una denuncia social para traer ante el foco del mundo una relación lésbica, una protagonista mujer mucho más fuerte y menos un asunto como la princesa Peach en algún punto, que era nada más la que la rescataban. Entonces los videojuegos han ido evolucionando narrativamente y no solo eso, no solo es nada más los temas, sino cómo te lo van contando. Estuve pensando desde que me dijiste que hiciéramos este podcast, ¿qué es lo que podría traer yo a la mesa? Y dije, hay videojuegos basados en libros. The Witcher, que seguramente muchos de ustedes conocen, y no necesariamente por los videojuegos, sino por la serie con Henry Cavill. Pero esa serie está basada en libros y el videojuego, o son 3 videojuegos, están basados en libros. Y dije, más o menos, ¿no? Pero hay más, hay muchas cosas al respecto. Como comento, los videojuegos han cambiado la forma. Recuerdo, por ejemplo, Mario Bros. No es un juego realmente narrativo. Eres solo un personaje que va avanzando, brinca, recolecta estrellitas, recolecta monedas, salva a la princesa y ya. Pero no te sientes tan identificado con el personaje como, por ejemplo, lo harás en un juego del Señor de los Anillos o en un juego de Final Fantasy, donde tú como jugador eres el personaje. Y el asunto cambia radicalmente, porque ya tú eras jugando. Y eso es tal vez lo que trae a la mesa los videojuegos, a diferencia del cine o a diferencia de la literatura o la pintura o la música, que todas estas cosas están metidas en este mismo asunto. Pero el espectador en eso nada más es eso, un espectador. Casi no interactúa. Y aquí sí, aquí tú puedes cambiar tu forma. Por ejemplo, en los videojuegos, bueno, yo no soy asiduo a los videojuegos, la verdad es que
me considero totalmente fuera de ellos porque pues nunca tuve como esa cultura o ese acercamiento. Sin embargo, ya algunas veces que lo planteabas o que platicábamos acerca de esto, me llamaba justo la atención el pensar que un jugador podría también tomar pues decisiones, ¿no? Decisiones y que también crear el personaje con todo y defectos y ya volverlo como más humanizado me resulta como la parte interesante, ¿no? Porque es justo lo que nos llama o nos identifica con la literatura, que el personaje va teniendo diferentes roles, va teniendo una evolución, pero como lector no puedes moverte ni puedes moverlo hacia algún sitio, ¿no? No, el destino, digamos, de ellos ya está puesto porque así lo escribieron. En cambio, con los videojuegos tengo entendido que sí se parte también de esa situación, ¿no, París? Así es, hay varios videojuegos en la historia, en la historia reciente, donde el jugador tiene un asunto mucho más profundo en cómo cambia el personaje. Uh-huh. Habrá juegos como los que son en línea, que son muchísima gente jugando al mismo tiempo y cada uno le implica su propia personalidad y sus propios defectos y su propia historia, olor a estos personajes. Habrá otros juegos como Detroit Become Human, uh-huh, que es una narrativa de ciencia ficción donde los androides empiezan a adquirir cierta conciencia y tú como jugador nada más estás tomando las decisiones del mismo androide, si mata o no mata a una persona, si la salva, o por qué la salva, si es nada más por un asunto de que es un androide y es su obligación, o como jugador le estás imprimiendo emociones a este personaje y las está replicando en el juego, y etcétera, etcétera. Todo esto llega porque los jugadores de Calabozos y Dragones, que esto fue como en los 60, 70 cuando se crean estos asuntos, se transmiten aquí a los videojuegos y todos pueden tener sus propias narraciones, ¿no? Uh-huh. Hay un juego que apenas probé durante esta pandemia, gracias a Dios a la pandemia que nos da algo más de tiempo para jugar, uh-huh, porque estamos aquí en casa, que se llama No Man's Sky, donde no tiene ninguna narrativa, eres un tipo que se estrelló en un planeta y no tiene recuerdos. Uh-huh. Y tú a partir de eso tú construyes la historia del personaje, hacia qué planetas quiere ir, o si no va a ningún planeta, si construye una base, si encuentra otras personas, pero la narrativa tú la estás implicando, ya no hay nada atrás de él, porque todo se va generando automáticamente. Entonces sí, hay muchas cosas en los videojuegos que los mismos espectadores le pueden imprimir. De hecho, que es la cita que iba a decir justo antes de la pregunta, y es a donde iba, el filósofo Slavoj Žižek, durante su documental de la guía pervertida hacia el cine, le da un pequeño apartado a los videojuegos y dice: las personas que juegan videojuegos no están escapando de la realidad, como normalmente uno creería. Las personas que juegan videojuegos están siendo libres mientras juegan videojuegos. Que es un poco perverso, y por eso se llama así el documental, porque hay gente que le gusta jugar, por ejemplo, Grand Theft Auto, y lo único que les interesa es matar a otras personas, ¿no? Ajá. Entonces, también el jugador es mucho más libre cuando juega, porque no hay una restricción social, o la restricción está dentro del juego y es muy clara. Uh-huh. Esto lo he vivido también mucho en la pandemia. Uno tiene unas complicaciones socialmente, ¿no? O sea, no quieres ir a trabajar, si quieres ir a trabajar, te da flojera trabajar con tu compañero de equipo porque no habla, etcétera. Pero cuando juegas videojuegos la dinámica es muy diferente. Cuando juegas con otras personas la dinámica es muy diferente. Sabes cuáles son las reglas y sabes exactamente lo que te puede pasar. Sobre todo aquí en este país, ¿no? Que las reglas son lo que sea menos reglas. Uh-huh. Y en los videojuegos no. Por ejemplo, el racismo es muy poco visto en estas comunidades de videojuegos porque es rápidamente detenido, ¿no? Digo, en la vida real no podemos desaparecer a nadie, pero en los videojuegos sí. Y esto también ha implicado que mucha gente en esta pandemia esté jugando para ser más libre, ¿no? Para que no esté pensando en un virus todo el tiempo. Por ejemplo, el juego que está jugando todo este año se llama Final Fantasy XIV, con miles de personas al mismo tiempo, y he encontrado que hay muchísimos doctores que están jugando y lo hacen para desestresarse, para que no tengan que estar pensando en el virus o estar pensando en los pacientes todo el tiempo. Y sí son muy rectos, pero también son mucho más libres, ¿no? Ajá. Y hay algo más que trae los videojuegos al asunto de la sociedad, aparte de lo artístico, y es la convivencia. Siempre, la idea de los videojuegos desde que nacieron es convivir con alguien más. Normalmente era con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, ibas a jugar
de tu sillón y uno contra uno, el Street Fighter, lo que sea. Sí. Esa es la idea del videojuego, ¿no? Jugar con alguien más. Que eso también es muy diferente a, por ejemplo, la literatura. Es muy raro ver a alguien que lea con otra persona a un lado y que lo discutan. Es mucho más personal la literatura o el arte. Y aquí no. Ahora, cuando llegan estos videojuegos, que están miles de personas jugando, también es muy diferente la interacción, porque es mucho más libre. No te tienes que preocupar porque la otra persona sea blanca, negra, gay, etcétera, porque no es parte del videojuego, no te interesa. Aunque las personas sean realmente racistas en la vida real, en el videojuego no aplica, porque no hay una interacción al respecto. O sea, puedes tener muchos amigos, muchas amistades de otros idiomas donde nada más se entienden a través de esto del juego. Y es muy particular en esta pandemia, sobre todo porque la gente ha estado en esto. Estaba pensando ahora en lo que comentabas acerca de pues este obstáculo que se tiene con los videojuegos, que generalmente las personas creemos que es un escape de la realidad y quedarse postrados y ahí detenidos en su tiempo con el videojuego. Sin embargo, ahora que dices que bueno, el verlos así es irte por un lugar equivocado y limitado, también pienso en que en esto se podría vincular un tanto también con la literatura en el momento de hablar de satanizar los videojuegos a través de esa búsqueda de la libertad que tú mencionas, o sea que en realidad se vuelve una parte contraria, la gente o la sociedad lo sataniza, mientras que tú propones que en realidad, bueno, a partir de este filósofo que nos cuentas, es tener esa libertad y ese desbordar de sentimientos, emociones a través de tu personaje, ¿no? Y se puede vincular perfectamente con la literatura cuando hablamos, por ejemplo, del contrato de verosimilitud, ¿no? Cuando le entras directamente a un texto o te pones a leer un cuento, una novela y crees absolutamente todo. Incluso hay textos bastante violentos, hay textos irónicos o que tienen carga, pues sí, que te hacen ver una carga social, una carga de conflicto, ya sea racismo, pero entras en ese momento. Me imagino que en eso también tiene un vínculo con los videojuegos, o sea, estás teniendo ese acercamiento, pero cuando se acaba el juego, igual cuando cierras el libro, te sales y otra vez, ¿no? Entonces, en eso podrían también, pues ser, tener gran similitud. La similitud con el arte, sí, de hecho, alguna vez se le criticó, por ejemplo, a Tarantino, que sus películas son excesivamente violentas y que solo está abogando para que la gente sea violenta cuando salga de sus películas, y estoy de acuerdo, no, la gente no sale violenta de una película de Tarantino, así como no sale violenta después de jugar Grand Theft Auto y matar 233 policías. No, es un asunto de verosimilitud, como lo dices. Cuando juegas Grand Theft Auto eres un mafioso, entonces te pones en la piel de un mafioso y haces cosas de mafioso, pero en cuanto desconectes el control, apagas la tele, eres tú otra vez. Claro que hay otro tipo de cosas, ¿no? No es solo... Porque el problema con la sociedad, tal vez más tradicionalista, es que cree que nada más existen esos videojuegos, pero hay muchas otras cosas. Hay un videojuego que salió este año, que revolucionó también mucho, que se llama Animal Crossing, donde eres nada más una persona que hace su isla y convive con otras personas haciendo sus islas. No hay cero violencia, y ha sido muy importante porque también las personas conviven sin ninguna expectativa del otro. Habrá otros juegos más complejos como algún Final Fantasy donde el contrato de verosimilitud es, sobre todo actualmente, es una lucha del héroe trágico donde no le está saliendo las cosas y empiezas a avanzar y empiezas a ver al héroe trágico. Sí. Tendrás un God of War en algún punto donde es exactamente la historia, la mitología. Los videojuegos han avanzado tanto que trajeron en los 2000 uno de los juegos más representativos sobre esto del arte, que se llama Assassin's Creed, que está basado en la familia Auditore de Italia del 1400, 1500 por ahí, que desapareció del mapa, ¿no? Era una familia muy importante en Roma y desapareció del mapa. Y de lo único que se cuenta es que sobrevivió uno de los hijos, Ezio Auditore,
pero que nunca se supo nada. Y de ahí se agarra este videojuego para decir, bueno, en realidad era un asesino profesional y trabajaba para derrocar al mal gobierno de aquel momento. Y el videojuego te empieza a traer cosas de la arquitectura romana, la literatura romana, toda la política que hubo al respecto, y empieza a tomar cosas de la vida real, historias de la vida real, y las mete muy claramente en este juego, donde lo disfrutas mucho, sobre todo por la historia física, la historia real, donde sale algún nombre, el papa de aquel momento, lo buscas en internet y dices, es el mismo papa, y lo que está pasando en este videojuego es lo que pasó en la historia real. Entonces este videojuego te empieza a enseñar también historia al mismo tiempo. Assassin's Creed, si la gente quiere tomar un punto de referencia entre el arte y el videojuego, Assassin's Creed es de los más interesantes porque plantea muchas cosas, como dije, arquitectura, pintura, música, historia. Por ahí podrían empezar. Claro, oye, y por ejemplo, otro videojuego que puedas recomendarnos y que tenga también pues un vínculo estrecho con la literatura según tu visión, y que por supuesto que también tenga otras formas que no solamente sean, como ya habíamos dicho, que la cuestión violenta, la cuestión que muchos, porque también en otros países está imaginando en Estados Unidos, por ejemplo, que le achacan mucho eso, ¿no? Que la forma luego tan violenta o estas personas que van y matan así hasta... Me acuerdo, y esto se sale un poquito de tema, pero me acuerdo que decían o culpaban también a la última película del Guasón, ¿no? Que decían, no, es que te deja tan lleno de ira o tan... Sí, tan complicado, ¿no? Con sentimientos así encontrados y todo, que quiere salir y destruir el y sistema destruir y todo, romper ajá. todo. Entonces me imagino que ese mismo pensamiento pues se guía o se vincula, se va del lado de los videojuegos, ¿no? Porque generalmente cuando no somos tan nacidos a ellos, pues vemos eso, que hay balazos, que están matando siempre. Entonces, ¿qué otro videojuego nos recomendarías? Y que nos digas específicamente cuál es su vínculo con la literatura. Mira, hay uno que es muy sencillo. Por ejemplo, los videojuegos de terror. Hay muchos, millones de videojuegos de terror, y todos, o la mayoría de estos, están basados en los relatos de Lovecraft, ¿no? Toman algunas cosas de los monstruos que relataba Lovecraft o de las sensaciones que le relataba el escritor y las empiezan a poner. Entonces, si a los escuchas les gusta Lovecraft o las historias de terror de Edgar Allan Poe, está Alone in the Dark, que toma relatos de ambos escritores. Está Slenderman, que también es un mito, si no mal recuerdo, una leyenda urbana que la apuntan en un videojuego. Amnesia, que es un juego muy interesante de un personaje que va perdiendo la cordura conforme le van ocurriendo estos eventos paranormales. Pero ese es uno muy sencillito. Hay otro que me gusta mucho y que ganó uno de los mejor juego independiente en 2006, si no mal recuerdo, que se llama Journey, que y así lo pueden buscar, es nada más el viaje del héroe. Así de sencillo, no tiene ni diálogos, no tiene una historia muy importante, solo el viaje del héroe, cómo va avanzando en su progreso y tiene ciertas dificultades, ciertos eventos que tiene que superar para llegar hasta la cima, que es, digamos, como el Olimpo. Alcanza la meta y como héroe trágico muere y empieza otra vez el viaje. Y de eso se trata el juego, del viaje del héroe. Aparte de que es visualmente y auditivamente muy bello. Otro juego que les recomendaría, que de hecho ya nombré, se llama The Last of Us, y esto es un asunto mucho más social. Se los planteo nada más que es una historia de zombies, no lo van a querer porque ya estamos hartos de zombies y de pandemias, pero esta es una historia muy como de familia, ¿no? El personaje principal se le muere la hija y en esto de los zombies avanza la historia un poco y encuentra una niña que podría ser importante para la lucha contra los muertos. Y empieza a encariñarse como familia con esta niña. Y de ahí se parten muchos eventos y situaciones donde se ve envuelto él como personaje en salvar a esta niña que no es realmente su familia, pero que la quiere como tal. Tal vez no es una historia basada en un libro, pero es una historia mucho más clásica de superación, de entretenimiento, que les podría servir, y no es un juego tan difícil.
también ya les dije en algún punto Detroit Become Human, donde es puras decisiones, pero en realidad me gustaría decirles que no tengan temor de encontrar un videojuego que no les guste. Es igual que la literatura, uno va a la librería y no sabe, hay miles de libros y por más que alguien le recomiende, no siempre es el que quiere. Hay que leer, hay que explorar. Este año se vendieron todos los PlayStations que sacaron de la nueva consola, que implica que hay mucha gente jugando. Acérquense con todo. Seguramente muchos de ustedes tienen un amigo como yo que ha jugado años de su vida y les puede recomendar el juego que a ustedes les gustaría. Hay un juego que está basado en las pinturas del Renacimiento españolas. Se llama Blasphemous. Es un juego basado en el Renacimiento español. Tiene muchas pinturas, como algo de mitología de lo que pasó en el Renacimiento español, de la Santa Inquisición española, y mucho ornamento de los personajes, ¿no? Si les gusta a ustedes la pintura o por ahí la escultura, este juego es para ustedes porque tiene mucho de eso. Sin embargo, como les dije, es un juego muy violento. Lo único que tendría que decirles que tengan cuidado con los videojuegos es que no se enganchen, ¿no? Ajá. Porque si no, como dices tú, o sea, sí existe el prejuicio de que la gente se queda pegada aquí en el videojuego, pero también es un asunto muy personal, ¿no? Es como puede ocasionarse una adicción, claramente, pero es porque la gente no tiene un autocontrol, y eso es lo único que tendría que decirle a la gente, a tus escuchas, que tengan algo de autocontrol antes de acercarse a un videojuego. Ese sí sería una parte diferente de la literatura, ¿no? Porque acá como el método y la forma es bastante visual, auditiva, te dan todo y pues tú estás al mando y llevando como la batuta de tu personaje en los casos que nos has comentado, pues sí cambia totalmente. Los sentidos se dan a través de la imaginación y de lo que vas leyendo, ¿no? Acá como que te lo dan más digerido y entonces pues sí existiría esta diferencia de el enajenarte fácilmente o más fácil a un videojuego, que por eso cuesta tanto el conseguir el hábito de la lectura, porque pues radica en esta dificultad de pasar a siguientes hojas y que dices, y ahora no hay ya como chiquitos, ¿no? No hay dibujos, te tienes que ya empezar a tener como esta mentalidad de que tú vas a crear, vas a imaginar a través de lo que estás leyendo. Y yo creo que ahí sí haría como una gran diferencia con los videojuegos, ¿no? A menos que pensemos tal vez en un libro objeto o otro tipo de libros con este sentido como más recreativo, digámoslo así. Y con esto también me interesaría que habláramos un poquito de en esta época que ya me habías empezado a platicar acerca de que estamos en la pandemia y tanto la literatura como los videojuegos pues se vuelven parte del entretenimiento, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo también esto, porque siento que hay otra cosa en la que hay una como cierta diferencia, que cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de videojuegos, también es establecerte simplemente como un ícono o como algo meramente virtual. O sea, tú dices que sí puedes platicar y todo. Primero, ¿sí? el punto que dijiste sobre la literatura, hay que entender claro que la literatura y la pintura, tal vez la escultura, nacen de una forma diferente, nacen de un querer decir algo o de enseñarle al mundo tu propia visión como autor. Y los videojuegos no, los videojuegos nacieron del entretenimiento, ¿no? O sea, el entretenimiento va primero y por eso tiene este asunto de esfuerzo, recompensa, y por eso la gente sigue jugando, ¿no? Porque tiene una recompensa cada 5 minutos, quieres otra y otra. Y por eso sucede esto, más que sea que fácil es, porque es mucho más visto hacia el entretenimiento que hacia el arte. En esencia, el videojuego, así es, como ya dije, tiene otras cosas. Ahora, esto de la pandemia y el arte es bastante peculiar porque, como dijimos, ahorita la gente está en su casa y no puede hacer otra cosa, ¿no? O ves películas, o lees libros, o te peleas con toda tu familia porque ya nadie se aguanta, y aparecen los videojuegos. Esto es
simplemente mi experiencia, ¿no? Porque cada quien tendrá la suya cuando se acerque a estos asuntos. En mi experiencia durante toda esta pandemia he encontrado con mucha gente con la que he podido platicar de la vida, ¿no? Uh-huh. Yo tuve algún problema en algún momento de este año, porque pues, todos tuvimos algún problema, la ansiedad nos comió con tanto virus, y empecé a platicar con la gente muy afuera del videojuego, y me pareció brillante. Como dices, esto es un asunto mucho más virtual, ¿no? O sea, a lo mejor no platican conmigo, sino con el personaje con el que estoy jugando, pero podemos platicar de lo que sea, y el contrato social es diferente. El contrato social, por ejemplo, entre tú conmigo es de una amistad donde nos podemos ver, donde tendríamos que tomar un café, una cosa así. Y cuando estoy con estas personas, también está esta esencia de que es efímero, de que un día nos vamos a dejar de conectar y ya no nos vamos a hablar, ¿no? Y no va a pasar nada, pero en este tiempo la gente puede ser, como dije al principio de esta entrevista, es libre, ¿no? Entonces, te pueden platicar sus problemas sin esperar nada a cambio, nada más una plática. Te pueden platicar de los videojuegos, pueden platicar del arte, pueden llegar a un punto en común, hablar de política, hablar de la vida en general, de los problemas que tuvieron. Los videojuegos también es solo un medio, ¿no?, para llegar a estas personas. Uh-huh. Cuando juegas en línea, también las personas son mucho más abiertas porque no tienen este contrato social, ¿no? No tienen que llenar tus expectativas, ni tú tienes que llenar las expectativas de ellos, porque lo único que vienen es a jugar, y si se llega algo más, es genial. También durante esta pandemia y en mi experiencia vi varias relaciones de personas que no se conocen en la vida real, que se están formando en este mundo virtual, ¿no? De gente que vive en Chile teniendo noviazgos serios con personas en Estados Unidos, ¿no? Planteando viajes cuando se acabe el coronavirus, ahorrando. Durante algún punto alguien se casó también, así de gente que se conoció en línea, que se conoció jugando los videojuegos, se gustaron, hablaron más y se casaron ya en la vida real, ya no en los videojuegos, ¿no? Entonces, sí, pareciera que es como imposible, ¿no? A la mirada de nuestra mirada tradicional, donde nos tenemos que estar viendo y tocando y todo esto, cuando en realidad los videojuegos, pues es otro medio, es un medio diferente, es como, no sé, es como Tinder. Hay mucha gente que le gusta Tinder y salir y explorar. Bueno, así puede funcionar los videojuegos para una amistad, para una relación de noviazgo, para hablar de arte, para hablar de otros videojuegos o simplemente reírte, ¿no? La verdad es que, como siempre, estamos pues dirigiéndonos a pensar que pues la forma de no estar con una relación tan estrecha a partir de que pues obviamente no nos podemos ver ni nada físicamente, a lo mejor pues de manera virtual se está llevando a cabo todo este proceso precisamente por la pandemia. Siempre estamos como que con esta espinita o refiriéndonos a la situación virtual, y eso desde antes de la pandemia, ¿no? Decir, estás detrás de un ordenador y puedes hacer lo que quieras y tienes justamente esa libertad, pero también creo que hay algo que te hace, pues, demostrar tus limitantes, porque, bueno, aquí ya dices, sí te pasa, o sea, sí estás logrando traspasar traspasar pues un contacto virtual o un contacto que tenga que ver con los videojuegos y que te conoces a través de ellos, pero también es como que triste, ¿no? El pensar, como decías tú, a lo mejor ya nos desconectamos y ya nunca más nos volvemos a ver, ¿no? Porque a lo mejor lo agarré en línea ese momento a esa persona y jugué contra él y todo, y ¿no se te hace también un poco, pues sí, triste, así como es triste, digamos trágico? El sentir que a lo mejor y te llevas muy bien con alguien, o que te cayó bien esa persona o ese jugador y dices, bueno, pues ya hasta aquí se acabó, y que también el videojuego pues parte de eso, ¿no? Dice, nada más estás aquí para jugar, si tienes otras posibilidades, qué bueno, pero en realidad el punto es entretenerte y ya en ese momento. Entonces siento que todavía se vuelve la cuestión de relaciones humanas como más endeble. No sé tú cómo lo veas. Sí, es como te digo, se antoja trágico el asunto, que algún día es como, pero en realidad no es tan trágico. Es como enamorarte de una persona cuando subes a un camión. Te subes al camión y de repente sube una chava o un chavo excesivamente guapo, lo ves y dices, estoy enamorado, ¿no? Y a lo mejor incluso algunos aventados hablarán con esta persona.
Y en los videojuegos es igual, ¿no? O sea, a lo mejor esta persona se baja del camión y nunca la vuelves a ver. Y en los videojuegos es igual de trágico el asunto. O sea, es tan bello como trágico, ¿no? Como dices, te encariñas con alguien de estos jugadores y un día desaparece. Sí, y en la literatura ocurre lo mismo. Cuando cierras el libro y dices, ¡ay, era mi personaje favorito! O yo quería tal vez que acabara de esta manera o así, ¿no? Entonces, también esa forma de relacionarte con los personajes en la literatura y de crear cierta empatía, pues, es a través de eso, de relaciones que consideramos, pues, fugaces, ¿no? Porque, como sea, también tenemos ciertas relaciones con cada uno de los personajes, participamos de ellos a través de su comportamiento y de sus características, ¿no? Me imagino que ocurre igual con los videojuegos, que el que cumplan ciertas características te hacen empatizar con ellos. Sí, mira, por ejemplo, una historia que me sucedió a mí. Hay un juego que se llama Final Fantasy VII, que cambió radicalmente mi forma de ver la vida y la literatura. Hay un personaje muy, muy lindo, muy hermoso, bueno, una niña muy linda, muy hermosa, que es como entre la princesa tradicional y una princesa, digamos, moderna, que tiene mucha fuerza. Y a la mitad del videojuego se muere. Y yo quedo impactado porque uno dice, bueno, es un videojuego, hay una forma de revivirla, y no sucede. Y tenía 7 años también, ¿no? Entonces esta es la primera vez que uno experimenta la muerte y dice, wow, esto no puede ser. Y un videojuego lo hace, así como lo ha hecho la literatura, ¿no? Como desaparece algún día la maga en Cortázar, en Rayuela. Entonces, sí, el asunto con los videojuegos es que tienen estos pequeños detallitos que te pueden llevar al arte o que toman del arte, de la literatura. Y la gente puede acercarse a este medio también, sobre todo en esta pandemia que pues les da un medio diferente para relacionarse, para entender la vida, la forma, la literatura, el arte y experimentar y sobre todo disfrutar mucho la música. Si ustedes no les gusta los videojuegos, entren a disfrutar la pura música. La música ha evolucionado mucho, ahora es como de cine, entonces por ahí también pueden entrar. Muy bien, pues bueno, Paris, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado hoy. Qué tema tan interesante, la verdad es que es bien importante que aprendamos pues a observar más acerca de otras disciplinas, otras áreas también de entretenimiento, ya sea de arte o entretenimiento, para ver cómo nos estamos vinculando constantemente con ellas y que también pues el arte y principalmente la literatura tienen una unión constante y que nos hacen evolucionar, nos hacen crecer y desarrollarnos a través de esos vínculos. Bueno, Paris, pues me gustaría que me dijeras tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando pues te puedan ahí buscar y tenerte presente para que les sigas dando algunas cátedras acerca de videojuegos o si no de literatura y ya hagas más amigos. Esperemos que no sean esos. Y que no me vayan a gritar como luego sucede en redes sociales. Ahí está. Pero bueno, mira, en Facebook todo el mundo me puede encontrar por mi nombre completo, que es Paris Octavio Rojas Broca. Ahí me encuentran. En Twitter me encuentran como Paris-Broca o como Jet-Skylar, que ese es mi perfil de videojugador, ¿no? Y son las 2 únicas redes sociales que ocupo. Muy bien, pues ahí lo tienen, componentes, para que vayan y busquen los perfiles en Facebook y en Twitter. Yo me despido, componentes, también. Antes les digo nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios, así en Facebook, en Instagram y por supuesto en las plataformas de Spotify y YouTube, que es donde nos escuchan cada domingo. Espero les haya encantado este episodio. Yo soy Gaby Pérez y pásenla bonito. Esto fue Componentes Literarios. Tum 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 tum.